Durante los últimos años la desigualdad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones globales. A raíz del movimiento estadounidense Somos el 99% o de la obra de algunos economistas como Thomas Piketty, se ha trasladado y se ha generalizado la idea de que el capitalismo es un sistema en el que sistemáticamente los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Estas tendencias económicas globales, una vez llegamos a España, se enconan, se agrandan, porque también se ha convertido en un lugar común que España es el segundo país más desigual de toda Europa, de todo nuestro entorno. Sin embargo, hay un problema con estos argumentos, y es que no hay una única medición de desigualdad, no hay una única forma de medir cuán desiguales somos. Al menos hay tres formas. La primera es la desigualdad de la riqueza, la desigualdad de lo que tenemos; la segunda es la desigualdad de la renta, la desigualdad de lo que ingresamos; y la tercera es la desigualdad del consumo, la desigualdad en lo que gastamos. Por tanto, cuando se afirma que España es el segundo país más desigual de Europa, ¿a qué tipo de desigualdad se están refiriendo los medios de comunicación? ¿En qué somos desiguales? ¿En lo que tenemos, en lo que ganamos o en lo que consumimos? Como a continuación vamos a explicar, una vez tenemos en cuenta, una vez tomamos en consideración otro tipo de formas de medir la desigualdad o corregimos por algunos de sus sesgos más característicos algunos de los indicadores más habituales de desigualdad, la imagen de que nuestro país es el segundo más desigual de Europa cambia radicalmente. El primer mito dice que España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en la riqueza. La desigualdad en la riqueza se refiere a cómo se distribuyen los distintos activos en la sociedad, tanto activos reales como financieros. Pues bien, ¿cómo se encuentra España en este aspecto? Si observamos, por ejemplo, el índice Gini de riqueza, para España obtenemos un 0,67, uno de los más bajos de toda Europa. Es decir, España es uno de los países con menor desigualdad en la riqueza de Europa, por debajo de países como Alemania, Francia u Holanda, y muy por debajo de los que paradójicamente son los países con mayor desigualdad en la riqueza en Europa, que son Dinamarca y Suecia. Y el motivo por el cual España es uno de los países con menor desigualdad en la riqueza es porque la vivienda en propiedad está ampliamente extendida. El segundo mito dice que España es uno de los países europeos con mayor desigualdad en la renta. Cuando la prensa habitualmente dice que España es un país muy desigual, se refiere precisamente se suele referir precisamente a la desigualdad en la renta. Pues bien, si observamos los datos, vemos que esto en apariencia es verdad. España, si observamos por ejemplo el índice Gini, se sitúa entre los países que están a la cabeza en la desigualdad en la renta en Europa, junto con Portugal, Grecia y los países bálticos. Sin embargo, si analizamos en mayor profundidad las mediciones y los cálculos de la desigualdad de la renta, vemos que solo incorporan rentas estrictamente monetarias y dejan fuera otras rentas de gran importancia como las rentas en especie. Por ejemplo, como revelaba un estudio de la OCDE, si incorporamos una de las rentas en especie más importantes que disfrutan los españoles, que son los llamados alquileres imputados, es decir, el valor de los alquileres que reciben en especie los propietarios de su vivienda, que viven en su vivienda en propiedad, España cae a unos niveles mucho más intermedios en la desigualdad de la renta, a nivel de Francia, Alemania o Italia. Además, como revelan otros estudios de la OCDE y de Eurostat, si incorporamos otras rentas en especie que no están incorporadas en los cálculos habituales de desigualdad de la renta, como por ejemplo los servicios sanitarios y los servicios de educación, vemos que la desigualdad real en la renta que percibe la población es del entorno de un 20% menor a la que se suele decir. Por tanto, la desigualdad real de la renta en España, analizada en mayor profundidad, es mucho menor de la que habitualmente se dice. El tercer mito dice que los principales causantes de la desigualdad de la renta en España son las abultadas rentas del capital y la desigualdad en los salarios. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la OCDE, se revela que España es el país en el que la tasa de desempleo tiene un mayor impacto en la desigualdad de la renta y que la tasa de desempleo es la principal causa de la misma. Es decir, que España es un país cuya desigualdad de la renta no se explica ni por las abultadas rentas del capital ni por la desigualdad de los salarios, sino por la tasa de paro, porque mucha gente quiere trabajar y no encuentra trabajo. El cuarto mito dice que España es uno de los países de Europa en los que hay una mayor desigualdad en el bienestar real de la población. De acuerdo con muchos economistas, la mejor forma de medir cuál es la desigualdad en el bienestar real de la población no es ni mediante la desigualdad de la riqueza ni mediante la desigualdad de la renta, sino mediante la desigualdad en el consumo.
Pues bien, si observamos los datos de la desigualdad en el consumo, observamos que España se encuentra entre los países con menor desigualdad en el consumo de Europa, al nivel de países como Suecia y Bélgica y por debajo de países como Alemania, Francia o Dinamarca. Y por último, el quinto mito dice que España es uno de los países de Europa con menor movilidad social. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la OCDE, España es un país con una movilidad social intermedia en el contexto europeo, al nivel de Alemania y por encima de países como Italia, Francia o el Reino Unido. Es decir, que la desigualdad en la renta de España se diluye a un ritmo superior o igual que los principales países europeos. Como hemos visto, España no está entre los países más desiguales de Europa, al contrario, está entre los más igualitarios de Europa. Sin embargo, al margen de esto, la desigualdad no debería constituir una de nuestras principales preocupaciones. Lo grave socialmente es la pobreza, es la marginación o la falta de movilidad social, no la desigualdad. Una sociedad puede ver cómo su desigualdad aumenta porque los ricos se vuelven más ricos, pero los pobres también. Basta con que los ricos se vuelvan algo más ricos de lo que se enriquecen los pobres para que la desigualdad aumente de una manera que, insisto, no debería preocuparnos. De hecho, en una economía libre, en una economía donde no existen privilegios del Estado a ningún grupo en particular que extrae rentas a otros grupos sociales, puede suceder que los ricos sean muy ricos y precisamente por eso los pobres tengan mayores facilidades para enriquecerse. O dicho de otra manera, es mucho más fácil que un ciudadano medio se enriquezca y prospere en Suiza que se enriquezca o prospere en Zimbabue. A pesar de lo anterior, el populismo político y mediático ha convertido la desigualdad en una emergencia social incluso por encima de la pobreza o de la marginación social. Y por eso, en este informe, queremos contrarrestar parte de este populismo mediático y político exhibiendo que España no está entre los países más desiguales de Europa. Porque el paso siguiente a convertir en una emergencia social la preocupación por la desigualdad es aplicar todo un paquete de políticas intervencionistas presuntamente dirigidas a combatir la desigualdad que en realidad lo único que hacen es destruir riqueza y por tanto lo único que hacen es perpetuar que los pobres sigan siendo pobres y que los ricos, amigos y aliados del poder sigan siendo cada vez más ricos.